Este es un artículo que publicamos en un Lancet Child and Adolescents sobre esa parte de salvaguardemos los derechos de los niños enfermos. Se puede encontrar, está en abierto, lo publicamos a nivel europeo, un grupo y fue ese grito de, yo creo que fue una vomitada este artículo, decir, ya basta, pero bueno, no lo lee nadie, por eso lo he puesto aquí. Pero yo creo que el impacto enorme ha sido en el ámbito psicosocial. Sí, en los confinamientos, la discontinuidad en la escolaridad. No sé si leísteis esta semana, creo que salía un artículo en que comentaba que los niños de escuela pública han perdido lo equivalente a medio curso en matemáticas, que no los de concertada. Hoy creo que salía en El País todo el tema de los retrasos de lenguaje. Sí, pues el impacto ha sido brutal. El aislamiento social, la disminución de la interacción, la exposición a violencia intrafamiliar, el incremento de uso de pantallas, la vivencia de ese estrés añadido familiar y todo el tema económico y lo que nos estamos encontrando ahora, que yo ya diría que es una pandemia en salud mental. De hecho, y esta la titulé un día, yo creo que hemos vivido algo, ser niño en tiempo de pandemia, perdón, de pantalla. Porque la gran parte de la infancia se ha migrado a las pantallas. Y este impacto ha sido muy desigual. El impacto en este ámbito más psicosocial se ha distribuido de forma desigual. Las personas o las familias con menor capital social y económico y que partían de posiciones más vulnerables han soportado aún mucho más la carga de esta pandemia que los que no. Sí, con lo que yo creo que todo este impacto psicosocial de la pandemia ha sido de forma muy, muy desigual y ahora estamos viendo también cualquier niño, quiero decir, también tenemos niños y adolescentes con trastornos en salud mental y son de familias sin, pero el impacto más grande lo han recibido las familias que ya sufrían más. Por eso, esta frase, la pediatría del siglo XXI será biopsicosocial o no será. Y cuando digo no será, escuchaba el otro día una entrevista de Harari, no sé si lo conocen, ¿sí?, que decía, no, los médicos van a ser sustituidos por sensores biológicos e inteligencia artificial. Y lo oyes y dices, pues los filósofos también, a ver, que los procesos de inteligencia artificial también crean textos, a ver. Pero fijaros, lo bio lo vamos a perder. Lo bio es complicado, no es complejo. Lo psicosocial es donde realmente se añade la complejidad y lo biopsicosocial es lo que nos da. Y yo creo que tenemos una profesión muy bien formada en lo bio. El estándar mínimo, el pediatra más malo, que espero que no esté aquí, pero el pediatra más malo de lo bio tiene un estándar bueno. Yo creo que tenemos un sistema de formación que nos garantiza, pero lo psicosocial, como mínimo diré la formación en lo psico es irregular, no diré es baja, porque a veces hay gente que lo toma como un insulto, pero como mínimo es irregular y no está garantizada de forma homogénea. Y yo no digo, y aquí no digo que los pediatras tengan que saber en psiquiatría infantil, tienen que saber en salud mental, y no es lo mismo. Yo creo que entramos en la puerta de la psiquiatría por la puerta del TDAH y nos hemos quedado allí, en el zaguán de la puerta del TDAH. Y no entramos dentro de la casa, y no de la casa la psiquiatría, sino de la salud mental. Y aquí queda un enorme recorrido. Y ya cuando nos metemos en lo social, sí, creo que garantizamos mucho esta parte, y esta parte, Harari Dixit, no lo digo yo, vamos a ser sustituidos por sensores biológicos, por marcadores biométricos y por procedimientos de inteligencia artificial que los analizarán. Y me diréis, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque habrá factores que se van a olvidar, estas inteligencias artificiales. ¿Y cuáles son esos factores? Los factores que manejaremos mejor. Hay un médico, Walter Slack, que tiene una frase fantástica. Slack fue el precursor de algo que odiamos todos, que es la historia clínica informatizada, sí, electrónica. Slack en los años 80 fue precursor. Y tiene una frase, porque entonces ya lo decían, que esto nos va a sustituir a los médicos. Y dice, si un ordenador puede sustituir a un médico, merece sustituirlo. Si un médico puede ser sustituido por un ordenador, ahora diríamos por un algoritmo de inteligencia artificial, en esa época no había, si un pediatra puede ser sustituido por un ordenador, merece ser sustituido. Pero estamos hablando aquí. Esto lo veo muy difícil que las máquinas nos puedan sustituir. Este era el primer punto, proteger. Nos quedan unos cuantos, y aún tenemos poco tiempo, pero bueno. El segundo, aprender algo que yo creo que tampoco es una de esas habilidades
que no hemos adquirido tampoco, aprender a dialogar, porque nos vamos a encontrar personas y familias que manejen valores muy distintos a los nuestros. Y me encanta esta imagen, ¿eh? Estás invitado a una chickenpox party. Yo aún no he visto COVID parties, pero quizás las haya, pero bueno, todo el tema de la reticencia vacunal, ¿sí? Las negativas a vacunas, las personas con creencias y valores muy diferenciados a los nuestros, vivimos en una sociedad de código múltiple. Y nos vamos a encontrar y atender familias en que coexisten mensajes y valores muy diferentes y a más uno de los grandes temas serán las desinformaciones. No sé si os acordáis aquel niño que falleció de difteria en Olot. Una de las frases que dijo la madre, ¿sí?, cuando ya había fallecido, es decir, es que a mí nadie me lo había explicado así. A ver, que quizás se lo habían explicado y no había escuchado, no digo pero te daba para reflexionar. Y yo creo que a veces esa parte de entrar en diálogo con quien no piensa como nosotros, muy pronto nos ponemos a la defensiva. Y simplemente deberemos aprender a entrar en diálogo. ¿Por qué? Porque nos encontraremos, sobre todo, ética y parentalidad, rechazos a tratamientos, rechazos a vacunas, rechazo a vitamina K, un porcentaje ya importante, sí que diréis más en ámbito hospitalario, pero quizás os lleguen después a primaria, que rechazan la vitamina K profiláctica, rechazo a antibióticos. Sí, cómo lo gestionamos no es tan complicado, no es tan fácil, pero bueno, padres que apliquen pseudoterapias. Os comentaba que estoy en el ámbito de salud mental infantil. En autismo yo creo que el 90% y mucho de los padres prueban en algún momento de la trayectoria una pseudoterapia. En algún momento. ¿Sí? En oncología diríamos que pero si vosotros preguntáis a vuestros padres, a los padres de vuestros niños, ¿cuántos han tomado homeopatía? ¿O cuántos toman? ¿Y cómo lo gestionamos? Y pseudoterapias, el balance riesgo-beneficio es muy distinto, porque bueno, dices la homeopatía, pues bueno, quizás algún estudio demuestra que los padres que tienen este tipo de creencia, hay retrasos después a diagnósticos en enfermedades graves. Pero bueno, ¿cómo lo gestionamos? Todo el tema de los estilos de vida y alimentación. Aquí aprovecho, no tengo influencia así pero hay un libro fantástico, por ejemplo, sobre todo el tema de la alimentación vegana y vegetariana en los niños, que está Pepe Serrano por ahí, un pediatra muy reconocido, pero que nos puede orientar muchas veces, porque hay padres en el ámbito de la alimentación que tienen y manejan valores muy distintos a los nuestros, y aquí a veces nos falta formación. Y muchas veces los padres están más formados que nosotros, pero bueno, ¿cómo nos posicionamos ante padres con estilos alimentarios muy difíciles? Todo el ámbito de la multiculturalidad, todo el tema de las niñas, adolescentes magrebís, nacidas aquí, que las conocemos, y llegan momentos en que pues a veces las familias toman decisiones sobre estas niñas. Las prácticas relacionadas con la religión, la circuncisión, la postectomía religiosa, pues vamos a encontrar tema de multiculturalidad. Encontraremos familias con conductas negligentes o que consideramos negligentes y para ellos son normales, o incluso familias con estilos muy parentales de riesgo. ¿Sí? Muy negligentes, ¿no? Esos papás, lo de la mamá oso, mamá tigre, no sé si habéis seguido Mamá Tigre, el canto de batalla de Mamá Tigre, es un libro muy bonito de Amit Chan que dice, no, es que la cultura occidental es muy blanda en la educación. Es una coreana, de origen coreano, profesora en Harvard, que dice, yo a mis hijas no tienen móvil, no pueden salir con las amigas, Eso raya el maltrato, si leéis este libro. Pero después la respuesta fue las mamaosos, de con muchos abrazos y mucho amor y el niño ya se educa solo. Pues vamos a convivir con mamatigres y mamaosos y eso ya implica una posición diferente. Por eso yo creo que aquí, esta me gusta mucho, los padres tienen el derecho y el deber de custodiar, controlar y educar a sus hijos y cuidarlos, pero el Estado, y nosotros en cierta manera somos garantes del Estado, debe velar para que estas acciones no sean maleficentes y proporcionen un buen trato. Y esto no es sencillo, esos límites no lo son. Os he sacado del libro de Pediatría en Atención Primaria, quizás muchos lo tengamos, pude colaborar en el capítulo de Ética en Pediatría de Atención Primaria, y esta era como la respuesta hasta esta. Quiero decir, me quedaría con la parte final. Proporcionalidad, prudencia, diálogo y educación son la palabra clave para conseguir resolver la gran mayoría de conflictos. Y os diría sobre todo tejer relaciones de confianza.
Creo que el poder tejer, que es el gran valor del pediatra de atención primaria para esto, es que primero la confianza y después ya discutiremos. Sí, a no ser que sea algo claramente maleficente para el niño. Pero la gran mayoría de opciones será tejer esas redes de confianza que ya son el gran valor del pediatra de atención primaria. Este es un libro que me encanta, porque a veces cuando discutes qué es un buen trato al niño, este es un libro cortito, de Brazelton, creo que Brazelton lo conocemos todos, neonatólogo, pediatra, y Greenspan, psiquiatra infantil, y lo hicieron juntos. Digo, es de las pocas cosas buenas del gobierno de George Bush. Una es la ley Gina, no sé si la conocen, de no discriminación genética, y otra es esto. Todo el mundo hace cosas buenas, no sé por qué, de dónde salió, pero George Bush promovió este grupo de trabajo y es un libro sencillito. Es decir, ¿qué es un buen trato a un niño? Es esto. Es todo lo que un niño necesita para crecer, aprender y vivir. Y nos dice que un niño necesita, lo primero, relaciones constantes de cuidado. Y cuando lo leemos es muy sencillo, es un librito muy pequeño. Te ayuda muchas veces en temas relacionados con negligencias, con menores, cuando ya estamos con infancia o con... Un niño necesita relaciones constantes de cuidado. Requiere una sociedad con una cierta protección física. Sí que es lejos de violencia y de violencia intrafamiliar. Necesita experiencias según las diferencias individuales. Experiencias según su nivel de desarrollo. El niño necesita límites. Esto es para las mamaosos, a veces hay que sacarlo. Mire, es que tiene que decirle que no alguna vez. ¿Sí? Necesitan límites, estructura y expectativas. Un niño necesita comunidades y culturas estables de apoyo. Y aquí con la multiculturalidad necesitamos como mínimo valores transicionales. No puede ser que haya familias que manejen en sus domicilios valores y los niños en el cole valoren otros. Aquí es todo un tema a desarrollar de cómo conseguimos que puede haber una continuidad de valores. Si no hay una continuidad de valores, yo creo que un adulto puede manejarlo, pero un niño no. Y da para mucho, pero bueno. Y fijaros que este documento, que ya tiene una cierta, creo que tiene ya 15 años, no, tiene un cierto tiempo, ya incluían toda la parte de la salud global y toda la parte de la ecoética. Ellos decían, los niños necesitan un planeta en el que puedan vivir en el futuro. Ya incluían todo este tema medioambiental. Necesitan protección de futuro, que es que les podamos dejar un planeta en el que puedan vivir. ¿Sí? Pero bueno. Proteger, dialogar, promover. Y promover es un verbo que implica muchas palabras en él. Es escuchar, comunicar, fomentar. Yo creo que ya sabemos que la participación de los propios niños en las decisiones de salud mejora resultados. Pero este es un artículo muy bonito, es un artículo que es una revisión sistemática que intenta mirar esto de que los niños participen en las decisiones, ¿es retórica o realidad? Y les hago spoiler porque es retórica. ¿Sí? Si quieren, léanse el artículo, es de acceso libre, pero acaba diciendo que esto de que los niños participen, nos llenamos la boca, pero esto es retórica. Hay muy pocos ejemplos de niños participando, pero algunos hay. A pesar de que ya sabemos que esta participación de los propios niños, no de los padres, de los niños en las decisiones de salud, da una mayor satisfacción, tanto niños como familias, una mayor cooperación en los tratamientos, promueve la sensación de control en enfermedad, viviendo la enfermedad como menos estresante, disminuye el disconfort, facilita el ajuste y respetamos y fomentamos las capacidades de los niños. Pero no está demostrado que en la realidad realmente hagamos participar a los niños. Y este es un libro que me cambió. Había ya realizado mi residencia, no la hice en el año 78, tengo canas, pero no tantas. Quiero decir, lo leí en los años 90. Y cuando lo leí a mí me impresionó. Este es el libro escrito en el año 78 por una antropóloga que habla de las palabras privadas de los niños moribundos. Niños de 3 a 9 años, 40, y los entrevistó. Es un libro cualitativo. Y se dio cuenta, niños con leucemia. El pronóstico de la leucemia en el 78, ¿sí? Los niños conocían su enfermedad, sus tratamientos de forma muy precisa, pero nadie les había informado. ¿Sí? Incluso cuando los adultos intentaban. De hecho, en este libro, por ejemplo, pone que la información que les daban los adultos era considerada la menos fiable. Y la más fiable era la que compartían entre ellos.
pero es un libro que, como por ejemplo la parte final era que si a un niño le abrimos la posibilidad y le explicamos a él y le damos posibilidad de hablar, lo hará. Si a un niño cuando pregunta respondemos con evasivas o mentiras o no damos, no nos va a preguntar más, buscará otras fuentes de información. Y concluye esto, los niños respetarán las reglas implícitas preestablecidas. Porque a veces me dicen, no, es que los niños no preguntan. Pues porque quizás tenemos por ahí algo que no nos deja. Si los niños van a respetar el ámbito. Por eso es, hable con ellos, directamente con los niños. Cuando preguntamos a adolescentes con enfermedad crónica, pero aquí crónica, diabetes, asma, epilepsia, no estamos hablando de... ¿Qué es lo que pedirían los adolescentes? Respeto y veracidad. Es honesto, me toman en serio, admiten errores. Control y confianza. Sé que pararán si no aguanto cuando me van a pinchar. Me avisan, me piden permiso. Y cuidado y cercanía. ¿Saben quién soy? Me conocen, me preguntan por mis intereses. No soy solo mi enfermedad. Esto es lo que nos pedirían los adolescentes con enfermedad crónica si pudiéramos. Por eso yo creo que en esta parte que estamos, sí, de conseguir fomentar, promover, participar, comunicar también con niños y adolescentes. Hable con ellos. Y de hecho, esto implica que como pediatras, fijaros que cuando hablamos de comunicación, normalmente se entiende que tienes unas habilidades comunicativas, pero esto es en adultos. En niños tienes que tener registros comunicacionales muy amplios, porque tienes que poder hablar con los lactantes. Yo soy de las que incluso, sí, hablaba con neonatos. No sé vosotros, pero bueno, porque la palabra es una forma de relacionarnos con el otro. Sí, la palabra, en cierta manera, ya es un acercamiento al otro. Pero bueno, aquí no he puesto neonatos, con lactantes, con el niño pequeño, con este que ya pone la cara de asco y dices, ya se me ha hecho aborrecente. Sí, esta cara de asco me encanta, no sé si la habéis visto en la consulta. Normalmente es con los padres, tú hablas con ellos y los ves súper bien y tal, y entran los padres y eso. Dices, ya se me ha hecho aborrecente. Sí, dices, ¿cuándo llega la aborrescencia? Cuando la cara de asco. Es esta, pero bueno. Y con el que te llega y no le ves la cara y no quiere hablar. Pues tendremos que tener registros comunicacionales para poder dirigirnos a cada ámbito. Y esto no es fácil. Porque de hecho yo cada vez hablo menos, tengo una línea de investigación en competencia al menor y el menor maduro. Acabamos de sacar una tesis doctoral de una compañera pediatra muy interesante, que validamos un test de madurez del menor, pero que nos puede ayudar. Es como una herramienta más para ayudarnos a conocer al menor. En esta la utilizo no hay aún publicación porque estamos sí, la acaba de leer. Midió este test de madurez del menor en enfermedad crónica, pero no era crónica con afectación de pronóstico vital. Eran niños con diabetes, con asma, con epilepsia, y no me acuerdo, 5 o 6 grupos. Este test lo habíamos pasado antes a niños sanos al instituto para validarlo. Cuando comparamos los niños sanos con los niños crónicos, ¿más maduros o inmaduros? Hay muy poco estudio de esto, inmaduros. La compañera pediatra me llamó, dice, la tesis no sirve para nada. Pensábamos que eran más maduros, no sirve para nada. Esto ya estamos, ya se acabó, ya no puedo. Digo, pero a ver, ¿qué nos sale? Más inmaduros. Nuestra hipótesis era que eran más maduros, Y parte de los factores que encontramos fue el factor de sobreprotección. Fijaros que seguramente al niño asmático, quizás su madre pues no vaya a campamentos porque no, cuidado con... y esta parte de sobreprotección no ayuda a la madurez. Por eso, con los niños que más interactuamos, que seguramente los niños con enfermedad crónica no grave, que era este grupo, sí, por ejemplo, en este grupo analizamos también los que ingresaban de forma aguda en el hospital por una neumonía o una apendicitis. Estos eran igual de maduros o inmaduros que los de su edad sanos. ¿Sí? Con lo que los resultados eran muy concluyentes, que los niños crónicos son más inmaduros.